Las lecciones del mito bolchevique, por Alexander Berkman. Fragmento del libro El mito bolchevique. Desde mi más temprana juventud, la revolución social, fue la gran esperanza y el objetivo de mi vida. Para mí, significaba el Mesías que liberaría al mundo de la brutalidad, la injusticia y el mal y allanaría el camino para una humanidad regenerada y fraterna, que viviera en paz, libertad y belleza. Sin exagerar, puedo decir que el día más feliz de mi existencia fue el que pasé en una celda de prisión, el día en que me llegaron las primeras noticias de la Revolución de Octubre y de la victoria de los bolcheviques en la Penitenciaría Federal de Atlanta. La noche de mi mazmorra estuvo iluminada por la gloria del gran sueño hecho realidad. Los barrotes de acero se derritieron, los muros de piedra retrocedieron y yo pisé el vellocino de oro del ideal que estaba a punto de realizarse. Luego siguieron semanas y meses de inquietud, y viví en un fermento de esperanza y miedo de que la reacción abrumara a la revolución, esperanza de alcanzar la tierra prometida. Por fin llegó el día tan esperado y me encontraba en la Rusia soviética. Llegué exultante por la revolución, lleno de admiración por los bolcheviques y entusiasmado por el trabajo útil que me esperaba en medio del heroico pueblo ruso. Yo sabía que los bolcheviques eran marxistas, partidarios de un Estado centralizado, cosa que yo, anarquista, niego en principio. Pero yo ponía la revolución por encima de las teorías y me parecía que los bolcheviques hacían lo mismo. Aunque marxistas, habían contribuido a llevar a cabo una revolución que no era en absoluto marxista, que desafiaba de hecho el dogma y la profecía marxistas. Ardientes defensores del parlamentarismo, lo repudiaban en sus actos. Habiendo exigido persistentemente la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la disolvieron sin contemplaciones cuando la vida demostró su insuficiencia. Abandonaron su política agraria para adoptar la de los socialrevolucionarios, en respuesta a las necesidades del campesinado. Aplicaron resueltamente los métodos y tácticas anarquistas cuando la exigencia de la situación lo exigía. En resumen, los bolcheviques parecían en la práctica un partido completamente revolucionario cuyo único objetivo era el éxito de la revolución, un partido que poseía el coraje moral y la integridad para subordinar sus teorías al bienestar común. ¿No había afirmado el propio Vladimir Lenin con frecuencia que él y sus seguidores eran, en última instancia, anarquistas, que el poder político no era para ellos más que un medio temporal para llevar a cabo la revolución? El Estado iba a morir gradualmente, a desaparecer, como había enseñado Friedrich Engels, porque sus funciones se volverían innecesarias y obsoletas. Por eso acepté a los bolcheviques como la vanguardia sincera e intrépida de la emancipación social del hombre. Trabajar con ellos, ayudar en la lucha contra los enemigos de la revolución, ayudar a asegurar sus frutos al pueblo era mi ferviente aspiración. En ese estado de ánimo llegué a la Rusia soviética. Como había declarado con tanta vehemencia en nuestro primer encuentro de bienvenida en la frontera rusa, llegué dispuesto a ignorar todas las diferencias teóricas de opinión. Vine a trabajar, no a discutir. Vine a aprender, no a enseñar. Vine a aprender y a ayudar. Aprendí y traté de ayudar. Aprendí día a día, durante largas semanas y meses, en diversas partes del país. Pero lo que vi y aprendí contrastaba tanto con mis esperanzas y expectativas que hizo temblar los cimientos mismos de mi fe en los bolcheviques. No es que esperara encontrar a Rusia como un Eldorado proletario. De ninguna manera. Sabía cuán grandes eran los sufrimientos de un período revolucionario, cuán enormes eran las dificultades que había que superar. Rusia estaba sitiada en numerosos frentes, había contrarrevolución dentro y fuera, el bloqueo estaba matando de hambre al país y negando incluso la asistencia médica a las mujeres y los niños enfermos. El pueblo estaba exhausto por la larga guerra y los conflictos civiles, la industria estaba desorganizada, los ferrocarriles averiados. Comprendí plenamente la terrible situación, con Rusia derramando su última sangre en el altar de la revolución, mientras el mundo en general permanecía como un testigo impasible y las potencias aliadas ayudaban a la muerte y la destrucción. Vi el heroísmo desesperado del pueblo y los esfuerzos casi sobrehumanos de los bolcheviques. Estrechamente asociado con ellos, en términos de amistad personal con los dirigentes comunistas, compartí sus intereses y esperanzas, ayudé en su trabajo y me inspiró su devoción desinteresada, y su total absorción en el servicio de la revolución. La falta de simpatía por parte de otros elementos revolucionarios me llenó de dolor, incluso de ira. Me impacientaba la crítica a los bolcheviques en un momento en que estaban asediados por enemigos poderosos. Me molestaba la negativa de apoyo, la condenaba como criminal y ejercía mis máximos esfuerzos para lograr un mejor entendimiento y cooperación entre las facciones revolucionarias opuestas.
mi proximidad a los bolcheviques, mi franca parcialidad a su favor, irritaba a mis amigos y alejaba a mis camaradas más próximos. Pero mi fe en los comunistas y en su integridad no se dejaba influir. Era una prueba incluso de mis propios sentidos y juicios, de mis impresiones y de mi experiencia. La vida, la realidad, desafiaban continuamente mi fe. Vi desigualdad e injusticia por todas partes, humanidad pisoteada, supuestas exigencias convertidas en manto de traición, engaño y opresión. Vi al partido gobernante reprimir los impulsos vitales de la revolución, desalentar la iniciativa popular y la autosuficiencia tan esenciales para su crecimiento. Sin embargo, me aferré a mi fe. Tenazmente alimenté la esperanza de que detrás de los principios equivocados y las tácticas falsas, detrás de la burocracia gubernamental y la autocracia del partido, ardía la voluntad de idealismo que barrería las negras nubes del despotismo tan pronto como el gobierno soviético estuviera a salvo de la interferencia aliada y la contrarrevolución. Esa chispa de idealismo me excusaría todos los errores y equivocaciones, la monstruosa incompetencia, la increíble corrupción, incluso los crímenes cometidos en nombre de la revolución. Durante 18 meses, meses de angustia y de experiencias desgarradoras, me aferré a esa esperanza. Y día a día crecía la convicción de que el bolchevismo estaba resultando fatal para los mejores intereses de la revolución, de que el poder político se había convertido en el único objetivo del partido dominante, de que el Estado, con su comunismo de cuartel, era esclavizador y destructivo. Vi a los bolcheviques ganar impulso en el plano inclinado de la tiranía, la dictadura del partido se convirtió en el absolutismo irresponsable de unos pocos señores, los apóstoles de la libertad se convirtieron en verdugos del pueblo. Cada día se acumulaban más pruebas condenatorias. Vi a los bolcheviques reflejar la revolución como un grotesco monstruoso, vi la trágica necesidad revolucionaria institucionalizada en el terror irresponsable, la sangre de miles derramada sin razón ni medida. Vi la lucha de clases, terminada hacía tiempo, convertirse en una guerra de venganza y exterminio. Vi los ideales de ayer traicionados, el significado de la revolución pervertido, su esencia caricaturizada en la reacción. Vi a los trabajadores sometidos, a todo el país silenciado por la dictadura del partido y su brutalidad organizada. Vi pueblos enteros asolados por la artillería bolchevique. Vi las cárceles llenas, no de contrarrevolucionarios, sino de obreros y campesinos, de intelectuales proletarios, de mujeres y niños hambrientos. Vi a los elementos revolucionarios perseguidos, el espíritu de octubre crucificado en el monte Gólgota del omnipotente Estado comunista. Sin embargo, no quería admitir la terrible verdad. Aún así, persistía la esperanza de que los bolcheviques, aunque absolutamente equivocados en sus principios y en la práctica, se aferraban tenazmente a algunos jirones de la bandera revolucionaria. La intervención aliada, el bloqueo y la guerra civil, la necesidad de la etapa transitoria, así buscaba yo apaciguar mi conciencia ultrajada. Cuando el período crítico hubiera pasado, la mano del despotismo y el terror se levantaría y mi fe, duramente probada, se justificaría. Por fin se liquidaron los frentes, terminó la guerra civil y el país quedó en paz. Pero la política comunista no cambió. Al contrario, la represión se volvió más fanática, el terror rojo se convirtió en orgía, el monstruo del Estado se extendió con más crueldad, muerte y devastación. El país gemía bajo el yugo insoportable de la dictadura del partido. Pero no se le daba ningún alivio. Entonces llegó la rebelión en la base naval de Kronstadt y sus ecos simultáneos por todo el país. Durante años, el pueblo había sufrido una miseria, privaciones y hambre indecibles. Por causa de la revolución todavía estaban dispuestos a soportar y sufrir. No lloraban por pan. Solo por un soplo de vida, de libertad. La base naval de Kronstadt hubiera podido fácilmente apuntar sus cañones contra Petrogrado y expulsar a los amos bolcheviques, que estaban asustados y al borde de la huida. Un golpe decisivo de los marineros y Petrogrado habría sido suyo, y con él Moscú. Todo el país estaba dispuesto a dar la bienvenida a ese paso. Nunca antes los bolcheviques habían estado tan cerca de la destrucción. Pero los rebeldes de Kronstadt, como el resto de Rusia, no tenían intención de hacer la guerra a la República Soviética. No quería derramamiento de sangre, no dispararía el primer tiro. Los rebeldes de Kronstadt solo exigían elecciones honestas. Querían soviets, comités, libres de la dominación comunista. Los rebeldes de Kronstadt proclamaron las consignas de octubre y reavivaron el verdadero espíritu de la revolución. La rebelión en Kronstadt fue aplastada tan cruelmente como los generales Adolf Thiers y Alexandre Auguste, marqués de Gallifet, masacraron a los comuneros de París. Y con la represión de la rebelión de Kronstadt, cayó todo el país y su última esperanza. Con ello, también mi fe en los bolcheviques.
Ese día rompí definitivamente, irrevocablemente, con los comunistas. Me quedó claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, podría aceptar esa degradación de la personalidad humana y de la libertad, ese chauvinismo de partido y absolutismo de Estado que se había convertido en la esencia de la dictadura comunista. Comprendí por fin que el idealismo bolchevique era un mito, una ilusión peligrosa y fatal para la libertad y el progreso. La Revolución de Octubre no fue el fruto legítimo del marxismo tradicional. Rusia no se parecía en nada a un país en el que, según Karl Marx, la concentración de los medios de producción y la socialización de los instrumentos de trabajo han llegado a un punto en el que ya no pueden ser contenidos en su cáscara capitalista. La cáscara estalla. En Rusia, la cáscara estalló inesperadamente. Estalló en una fase de bajo desarrollo técnico e industrial, cuando la centralización de la producción había avanzado poco. Rusia era un país con un sistema de transporte mal organizado, con una burguesía insignificante y un proletariado débil, pero con una población campesina numéricamente fuerte y socialmente importante. Era un país en el que, aparentemente, no podía hablarse de antagonismo irreconciliable entre las fuerzas de trabajo industriales desarrolladas y un sistema capitalista plenamente maduro. Pero la combinación de circunstancias en el año 1917 implicó, particularmente para Rusia, una situación excepcional que tuvo como resultado el colapso catastrófico de todo su sistema industrial. Fue fácil, escribió con razón Vladimir Lenin en esa época, iniciar la revolución en la situación peculiarmente única del año 1917. Las condiciones especialmente favorables fueron: 1. La posibilidad de mezclar las consignas de la revolución social con la demanda popular de fin de la guerra imperialista mundial, que había producido gran agotamiento e insatisfacción entre las masas. 2. La posibilidad de permanecer, al menos por un cierto periodo, fuera de la esfera de influencia de los grupos capitalistas europeos que continuaban la guerra. 3. La oportunidad de iniciar, incluso durante el breve tiempo de esta tregua, el trabajo de organización interna y de preparar las bases para la reconstrucción revolucionaria. 4. La posición inusualmente favorable de Rusia, en caso de una nueva agresión por parte del imperialismo de Europa Occidental, debido a su vasto territorio y a sus insuficientes medios de comunicación. 5. Las ventajas de tal condición en caso de guerra civil, y 6. La posibilidad de satisfacer casi inmediatamente las demandas de tierra del campesinado, a pesar de que el punto de vista esencialmente democrático de la población agrícola era completamente diferente del programa socialista del Partido del Proletariado que tomó las riendas del gobierno. Además, la Rusia revolucionaria ya había tenido el beneficio de una gran experiencia, la del año 1905, cuando la autocracia zarista logró aplastar la revolución precisamente porque ésta quería ser exclusivamente política y, por lo tanto, no podía despertar a los campesinos ni inspirar ni siquiera a una parte considerable del proletariado. La Guerra Mundial, al exponer la completa bancarrota del gobierno constitucional, sirvió para preparar y acelerar el mayor movimiento del pueblo, un movimiento que, en virtud de su propia esencia, solo podía convertirse en una revolución social. Anticipándose a las medidas del gobierno, a menudo incluso desafiándolas, las masas revolucionarias, por iniciativa propia, comenzaron, mucho antes de las jornadas de octubre, a poner en práctica sus ideales sociales. Se apoderaron de la tierra, de las fábricas, de las minas, de los molinos y de los instrumentos de producción. Se deshicieron de los representantes más odiados y peligrosos del gobierno y de la autoridad. En su gran explosión revolucionaria destruyeron toda forma de opresión política y económica. En las profundidades de Rusia, los procesos de la revolución social estaban en marcha intensamente incluso antes de que se produjera el cambio de octubre en las ciudades de Petrogrado y Moscú. El Partido Comunista, que aspiraba a la dictadura, evaluó correctamente la situación desde el principio. Echó por la borda los tablones democráticos de su plataforma y proclamó las consignas de la revolución socialista para conseguir el control del movimiento de las masas. En el curso del desarrollo de la revolución, los bolcheviques dieron forma concreta a ciertos principios y métodos fundamentales del comunismo anarquista, como por ejemplo, la negación del parlamentarismo, la expropiación de la burguesía, la táctica de la acción directa, la toma de los medios de producción, el establecimiento del sistema de comités obreros y campesinos, los soviets. Además, el Partido Comunista explotó todas las reivindicaciones populares del momento, el fin de la guerra, todo el poder para el proletariado revolucionario, la tierra para los campesinos. Esta actitud de los bolcheviques tuvo un tremendo efecto psicológico para acelerar y estimular la revolución.
Este último fue un proceso orgánico que surgió con fuerza elemental de las necesidades mismas del pueblo, de la compleja combinación de circunstancias que determinaban su existencia. La revolución siguió instintivamente el camino marcado por la gran explosión popular, reflejando naturalmente las tendencias anarquistas. Destruyó el viejo mecanismo estatal y proclamó en la vida política el principio de la federación de los soviets, de los comités populares. Empleó el método de la expropiación directa para abolir la propiedad privada capitalista. En el campo de la reconstrucción económica, la revolución estableció comités de taller y de fábrica para la gestión de la producción. Los comités de vivienda se ocuparon de la asignación adecuada de las viviendas. Era evidente que el único desarrollo justo y sano, que podía salvar a Rusia de sus enemigos externos, liberarla de las luchas internas, ampliar y profundizar la propia revolución, residía en la iniciativa creadora directa de las masas trabajadoras. Solo ellas, que habían soportado durante siglos las cargas más pesadas, podían, mediante un esfuerzo sistemático consciente, encontrar el camino hacia una sociedad nueva y regenerada. Pero esta concepción estaba en conflicto irreconciliable con el espíritu del marxismo en su interpretación bolchevique, y particularmente con la visión autorizada que tenía Vladimir Lenin del mismo. Durante años, los bolcheviques, educados en su peculiar doctrina subterránea, en la que la fe ferviente en la revolución social se unía de un modo extraño a su fe no menos fanática en la centralización estatal, idearon un sistema de táctica completamente nuevo. Consistía en que la preparación y consumación de la revolución social exigía la organización de un equipo conspirativo especial, compuesto exclusivamente por los teóricos del movimiento, investido de poderes dictatoriales, con el fin de aclarar y perfeccionar de antemano, por sus propios medios conspirativos, la conciencia de clase del proletariado. La característica fundamental de la psicología bolchevique es la desconfianza hacia las masas. Abandonado a sí mismo, el pueblo, según los bolcheviques, solo puede elevarse a la conciencia del pequeño reformador. Hay que liberar a las masas por la fuerza. Para educarlas en la libertad no hay que vacilar en recurrir a la coacción y a la violencia. Por tanto, se abandona el camino que conduce a la libertad. Nikolai Bukharin, uno de los principales teóricos comunistas, escribió La coacción proletaria en todas sus formas, empezando por la ejecución sumaria y terminando con el trabajo obligatorio es, por paradójico que pueda parecer, un método de reelaboración del material humano de la época capitalista para transformarlo en humanidad comunista. Ya en los primeros días de la revolución, a principios del año 1918, cuando Vladimir Lenin anunció por primera vez al mundo su programa socioeconómico en sus más mínimos detalles, los papeles del pueblo y del partido en la reconstrucción revolucionaria estaban estrictamente separados y definidos. Por un lado, un rebaño socialista absolutamente sumiso, un pueblo mudo. Por el otro lado, el partido político omnisciente y que todo lo controla. Lo que es inescrutable para todos es un libro abierto para él. Solo hay una fuente indiscutible de verdad, el Estado. Pero el Estado comunista es, en esencia y en la práctica, la dictadura de su comité central. Cada ciudadano debe ser, ante todo, el servidor del Estado, su funcionario obediente, que ejecuta sin cuestionamientos la voluntad de su amo. Toda iniciativa libre, tanto del individuo como de la colectividad, es eliminada de la visión del Estado. Los comités populares se transforman en secciones del partido gobernante, las instituciones soviéticas se convierten en oficinas sin alma, meros transmisores de la voluntad del centro a la periferia. Toda manifestación de la actividad estatal debe llevar el sello de aprobación del comunismo, tal como lo interpreta la facción en el poder. Todo lo demás se considera superfluo, inútil y peligroso. Con su declaración El Estado soy yo, la dictadura bolchevique asumió toda la responsabilidad de la revolución en todas sus implicaciones históricas y éticas. Después de haber paralizado los esfuerzos constructivos del pueblo, el Partido Comunista solo podía contar con su propia iniciativa. ¿Con qué medios, entonces, esperaba la dictadura bolchevique utilizar de la mejor manera posible los recursos de la revolución social? ¿Qué camino eligió, no solo para someter mecánicamente a las masas a su autoridad, sino también para educarlas, inspirarlas con ideas socialistas avanzadas y estimularlas con una nueva fe en la reconstrucción socialista? ¿Con qué sustituyó el entusiasmo revolucionario que ardía tan intensamente antes? Dos cosas constituyeron el comienzo y el fin de la actividad constructiva de la dictadura bolchevique: uno, la teoría del Estado comunista y dos, el terrorismo.
En sus discursos sobre el programa comunista, en los debates en conferencias y congresos y en su célebre folleto La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, Vladimir Lenin fue perfilando poco a poco esa peculiar doctrina del Estado comunista que estaba destinada a desempeñar el papel dominante en la actitud del partido y a determinar todos los pasos ulteriores de los bolcheviques en el terreno de la política práctica. Es la doctrina de un camino político en zigzag, de términos y tributos, de acuerdos y compromisos, de retiradas provechosas, de retiradas ventajosas y de capitulaciones, una teoría verdaderamente clásica del compromiso. El compromiso y la negociación, por los que los bolcheviques denunciaron y estigmatizaron tan despiadada y justamente a todas las demás facciones del socialismo de Estado, se convirtieron en la estrella de Belén que señalaba el camino hacia la reconstrucción revolucionaria. Naturalmente, tales métodos no podían dejar de conducir al pantano del conformismo, la hipocresía y la falta de principios. El sistema del bolchevismo incluye la paz luego de los tratados de Brest-Litovsk, la política agraria con sus cambios espasmódicos de la clase más pobre del campesinado al campesino explotador, la actitud perpleja hacia los sindicatos obreros, la política caprichosa en relación con los expertos técnicos, con su vaivén teórico y práctico desde la gestión colegiada de las industrias al poder de un solo hombre, los nerviosos llamamientos al capitalismo de Europa Occidental por encima de las cabezas del proletariado nacional y extranjero, finalmente, la última restauración inconsistente y zigzagueante, pero incontrovertible y segura de la burguesía abolida. El sistema del bolchevismo es en realidad un sistema de desvergüenza sin precedentes practicado en una escala monstruosa, una política de doble juego escandaloso en la que la mano izquierda del Partido Comunista ignora conscientemente e incluso niega, por principio, lo que está haciendo su mano derecha. Cuando, por ejemplo, se proclama que el problema más importante del momento es la lucha contra la pequeña burguesía, mientras que, por otro lado, se emiten nuevos decretos que crean las condiciones tecnoeconómicas y psicológicas necesarias para la restauración y el fortalecimiento de esa misma burguesía. Esa es la política bolchevique que siempre permanecerá como un monumento de la política oportunista completamente falsa, completamente contradictoria y preocupada solo por la autoconservación de la dictadura del Partido Comunista. Por mucho que esa dictadura se jacte del gran éxito de sus métodos políticos, el hecho más trágico sigue siendo que las peores e incurables heridas de la revolución fueron recibidas a manos de la propia dictadura comunista. Hace ya mucho tiempo que Friedrich Engels decía que el proletariado no necesita del Estado para proteger la libertad, sino para aplastar a sus adversarios y que cuando sea posible hablar de libertad no habrá gobierno. Los bolcheviques adoptaron esta máxima no solo como axioma sociopolítico durante el periodo de transición, sino que la aplicaron universalmente. El terrorismo siempre ha sido la última herramienta de acción de los gobiernos alarmados por su existencia. El terrorismo es tentador por sus tremendas posibilidades. Ofrece una solución mecánica, por así decirlo, en situaciones desesperadas. Psicológicamente se lo explica como una cuestión de autodefensa, como la necesidad de deshacerse de la responsabilidad para atacar mejor al enemigo. Pero los principios del terrorismo repercuten inevitablemente en perjuicio fatal de la libertad y de la revolución. El poder absoluto corrompe y derrota a sus partidarios no menos que a sus adversarios. Un pueblo que no conoce la libertad se acostumbra a la dictadura. Al luchar contra el despotismo y la contrarrevolución, el terrorismo se convierte en su escuela eficaz. Una vez que el Estado se lanza al terrorismo, se distancia necesariamente del pueblo. Debe reducir al mínimo el círculo de personas dotadas de poderes extraordinarios, en nombre de la seguridad del Estado. Y entonces nace lo que se podría llamar el pánico de la autoridad. El dictador, el déspota, es siempre cobarde. Sospecha traición por todas partes. Y cuanto más aterrorizado está, más se desboca su imaginación asustada, incapaz de distinguir el peligro real del imaginario. Siembra el descontento, el antagonismo, el odio. Habiendo elegido este camino, el Estado está condenado a seguirlo hasta el final. El pueblo ruso permaneció en silencio y, en su nombre y bajo la apariencia de una lucha mortal contra la contrarrevolución, el gobierno inició la guerra más despiadada contra todos los adversarios del Partido Comunista. Todo vestigio de libertad fue arrancado de raíz. La libertad de pensamiento, de prensa, de reunión pública, la autodeterminación del trabajador y de sus sindicatos, la libertad de trabajo, todo fue declarado basura vieja, tonterías doctrinarias, prejuicios burgueses o intrigas de la contrarrevolución renaciente. Esta fue la respuesta bolchevique al entusiasmo revolucionario y a la profunda fe que inspiraron a las masas al comienzo de su gran lucha por la libertad y la justicia, una respuesta que se expresó en la política de compromiso en el exterior y de terrorismo en el interior.
El proletariado, apartado de la participación directa en la obra constructiva de la revolución, acosado a cada paso, víctima de la vigilancia y el control constantes del partido, se acostumbró a considerar la revolución y su futuro asunto personal de los comunistas. En vano los bolcheviques señalaron la guerra mundial como causa del colapso económico de Rusia, en vano lo atribuyeron al bloqueo y a los ataques de la contrarrevolución armada. No estaba en ellos la verdadera fuente del colapso y de la debacle. Ningún bloqueo, ninguna guerra contra la reacción extranjera pudo amedrentar ni vencer al pueblo revolucionario, cuyo heroísmo, abnegación y perseverancia sin igual derrotaron a todos sus enemigos externos. Por el contrario, la guerra civil realmente ayudó a los bolcheviques. Sirvió para mantener vivo el entusiasmo popular y alimentó la esperanza de que, con el fin de la guerra, el partido gobernante haría efectivos los nuevos principios revolucionarios y aseguraría al pueblo el disfrute de los frutos de la revolución. Las masas esperaban con ansias la ansiada oportunidad de libertad social y económica. Por paradójico que parezca, la dictadura comunista no tuvo mejor aliado, en el sentido de fortalecer y prolongar su vida, que las fuerzas reaccionarias que lucharon contra ella. Solo el fin de las guerras permitió ver con claridad la desmoralización económica y psicológica a la que había llevado a Rusia la política ciegamente despótica de la dictadura. Entonces se hizo evidente que el peligro más formidable para la revolución no estaba fuera, sino dentro del país, un peligro que resultaba de la naturaleza misma de las estructuras sociales y económicas que caracterizan al sistema del bolchevismo. Sus rasgos distintivos, los antagonismos sociales inherentes, solo se han abolido formalmente en la República Soviética. En realidad, esos antagonismos existen y están muy arraigados. La explotación del trabajo, la esclavización del obrero y del campesino, la anulación del ciudadano como ser humano, como personalidad, y su transformación en una parte microscópica del mecanismo económico universal propiedad del gobierno, la creación de grupos privilegiados favorecidos por el Estado, el sistema de servicio laboral y sus órganos punitivos, esas son las características del bolchevismo. El bolchevismo, con su dictadura de partido y su comunismo de Estado, no es ni puede llegar a ser jamás el umbral de una sociedad comunista libre y no autoritaria, porque la esencia y la naturaleza mismas del comunismo gubernamental y obligatorio excluyen tal evolución. Su centralización económica y política, su gubernamentalización y burocratización de todas las esferas de actividad y de esfuerzo, su inevitable militarización y degradación del espíritu humano destruyen mecánicamente todo germen de nueva vida y extinguen los estímulos del trabajo creador y constructivo. La lucha histórica de las masas trabajadoras por la libertad se desarrolla necesariamente e inevitablemente fuera de la esfera de influencia gubernamental. La lucha contra la opresión política, económica y social, contra la explotación del hombre por el hombre o del individuo por el gobierno, es siempre y al mismo tiempo una lucha contra el gobierno como tal. El Estado político, cualquiera que sea su forma, y el esfuerzo revolucionario constructivo son irreconciliables. Se excluyen mutuamente. Toda revolución en el curso de su desarrollo se enfrenta a esta alternativa, construir libremente, independientemente y a pesar del gobierno o elegir el camino del gobierno con todas las limitaciones y el estancamiento que implica. El camino de la revolución social, de la autosuficiencia constructiva de las masas organizadas y conscientes, va en dirección al no gobierno, es decir, a la anarquía. No es el Estado, no es el gobierno, sino la reconstrucción social sistemática y coordinada por los trabajadores lo que es necesario para la construcción de la nueva sociedad. No será el Estado y sus métodos policiales, sino la cooperación solidaria de todos los elementos trabajadores, el proletariado, el campesinado y la intelectualidad revolucionaria. Todos ellos ayudándose mutuamente en sus asociaciones voluntarias, lo que nos emancipará de la superstición estatal y tenderá un puente entre la vieja civilización abolida y el comunismo libre. No por orden de alguna autoridad central, sino orgánicamente, de la vida misma, debe surgir la federación estrechamente unida de las asociaciones industriales, agrarias y otras unidas. Los propios trabajadores deben organizarlas y gestionarlas y entonces, y solo entonces, la gran aspiración del trabajo a la regeneración social tendrá una base sólida y firme. Solo una organización de la comunidad de este tipo dejará espacio para la nueva humanidad realmente libre y creativa, y será el verdadero umbral del comunismo anarquista no gubernamental. Vivimos en vísperas de tremendos cambios sociales. Las viejas formas de vida se están desintegrando y desmoronando. Nuevos elementos están surgiendo, buscando una expresión adecuada. Los pilares de la civilización actual están siendo destrozados. Los principios de la propiedad privada, la concepción de la personalidad humana, de la vida social y de la libertad están siendo transvalorados.
El bolchevismo llegó al mundo como el símbolo revolucionario, la promesa de un día mejor. Para millones de desheredados y esclavizados se convirtió en la nueva religión, el faro de la salvación social. Pero el bolchevismo ha fracasado total y absolutamente. Así como el cristianismo, antaño la esperanza de los sumergidos, ha expulsado a Cristo y su espíritu de la Iglesia, el bolchevismo ha crucificado la revolución rusa, ha traicionado al pueblo y ahora pretende engañar a otros millones con su beso de Judas. Es imperativo desenmascarar el gran engaño, que de otro modo podría llevar a los trabajadores occidentales al mismo abismo que sus hermanos de Rusia. Incumbe a quienes han descubierto el mito exponer su verdadera naturaleza, desvelar la amenaza social que se esconde tras él. En realidad los bolcheviques quieren hacer retroceder al mundo a la Edad Oscura y a la Inquisición. El bolchevismo es cosa del pasado. El futuro pertenece al hombre y a su libertad.